La cruda realidad de las cárceles venezolanas es una de las caras menos vistas del régimen de Nicolás Maduro. En medio de las críticas internacionales y el aislamiento diplomático que enfrenta el gobierno de Caracas, las condiciones de los prisioneros, especialmente aquellos detenidos por razones políticas o arbitrarias, siguen siendo un tema de preocupación grave y casi desconocido para muchos. El reciente testimonio de David Calzado, un ciudadano estadounidense con nacionalidad ecuatoriana, es una de las pocas ventanas que se ha abierto al público para entender la magnitud de la opresión y el abuso dentro de los muros de las prisiones venezolanas. David Calzado fue arrestado por el gobierno de Maduro bajo acusaciones infundadas y pasó varios meses en una de las cárceles más temidas del régimen. Su relato, compartido con CNN, ofrece un vistazo desgarrador y directo a las condiciones extremas que vivió, pero también a las dinámicas de represión política que caracterizan al sistema carcelario venezolano. En sus palabras, no solo se denuncia la deshumanización física, sino también la mental, la sistemática violación de derechos humanos y la utilización de la cárcel como herramienta de control social y represión política. A lo largo de su testimonio, Calzado describe lo que él mismo considera un infierno en vida. La cárcel, para él, no era solo un lugar de confinamiento, sino una jaula de tortura psicológica y física. Según sus propias palabras, se acostumbró a dar 2 pasos o 5 pasos en lo que él llama una jaula, una celda donde la movilidad estaba completamente restringida. El espacio reducido y el hacinamiento son apenas la punta del iceberg en términos de las atrocidades que enfrentó. Las condiciones de confinamiento extremo son un claro reflejo de cómo el régimen de Maduro utiliza el encarcelamiento no solo como una forma de castigo, sino como un medio para aniquilar la dignidad humana. Lo más alarmante de su relato es la forma en que las necesidades más básicas fueron negadas a los prisioneros. En su testimonio, Calzado explica que pasó días sin comer, sin poder ir al baño y sin poder comunicarse con otros detenidos o hacer preguntas. Estar pegado a una silla durante 2 días y medio, sin moverme, sin comida, sin ir al baño, son palabras que reflejan la crueldad sin límite a la que el régimen somete a aquellos que considera sus enemigos. Esta táctica de aislamiento extremo busca despojar a las personas de cualquier sentido de control sobre su vida, dejándola completamente a la merced de la voluntad de sus carceleros. Las condiciones sanitarias dentro de las cárceles también son absolutamente deplorables. La falta de acceso a baños adecuados y el uso de un simple hueco en el piso como sustituto del sanitario básico muestra hasta qué punto las autoridades venezolanas no solo han fallado en proporcionar condiciones mínimas de dignidad, sino que han utilizado la falta de higiene y la insalubridad como una forma más de opresión. Calzado describe cómo los prisioneros dormían sobre el cemento, con una colchoneta que, más que proporcionar confort, parecía diseñada para recordarles su situación de vulnerabilidad. No era solo la incomodidad física lo que los afectaba, sino la sensación constante de que su sufrimiento era parte de un mecanismo de control que nada tenía que ver con el concepto de justicia. Sin embargo, el sufrimiento físico es solo una parte de la tortura. El miedo psicológico al que están sometidos los prisioneros es otra herramienta de represión profundamente perturbadora. Cansado menciona cómo él y otros prisioneros vivían con el temor constante de ser eliminados, la amenaza de ejecución, de ser limpiados. Como él mismo recuerda, es una práctica que se ha utilizado con frecuencia en el régimen de Maduro. Muchos prisioneros de conciencia, particularmente aquellos que se han alzado contra el gobierno o que son considerados enemigos políticos, han sido objeto de amenazas directas de violencia física y muerte. La incertidumbre sobre el destino de cada prisionero es parte integral del castigo. El régimen no solo busca silenciar a sus opositores, sino también quebrar su resistencia psicológica, manteniéndolos en un estado constante de terror. Las cárceles venezolanas han sido descritas como lugares de tortura sistemática,
donde los prisioneros no solo son privados de su libertad, sino que son sometidos a condiciones extremas de sufrimiento físico y psicológico. Este relato de Calzado es solo una pequeña parte de una realidad mucho más grande y mucho más oscura que afecta a miles de venezolanos y extranjeros por igual.